Y efectivamente estamos allí en contacto una vez más, ya pisando el fin de año, con Daniel Olesker. ¿Cómo andás, Daniel? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Qué tenemos de nuevo? ¿Datos del PBI? Y salieron los datos del tercer trimestre, es decir, ya tenemos datos de 9 meses del año, y las predicciones que más o menos aquí habíamos manejado, de que el producto iba a estar en el 2024 arriba de 3% de crecimiento y que iba a culminar el año, el quinquenio, con un 6% de crecimiento, se verifican bastante prácticamente, más allá que quede un trimestre por analizar. Pero empecemos, antes de ver una proyección anual y al quinquenio, en lo que pasó en el tercer trimestre de 2024, comparándolo obviamente con el tercer trimestre del 2023, digamos, ¿no? Es decir, una comparación, como se llama en economía, interanual. Ahí va. Bueno, el producto creció 4,1% en ese periodo, digamos. Recordemos, yo había analizado los datos del segundo trimestre, había crecido 3 y algo, o sea que viene consolidando esa tendencia de crecimiento. Y cuando uno analiza el crecimiento del producto, tiene dos formas de analizarlo. Que dicho en palabras sencillas, digamos, es por origen o por destino, digamos, ¿no? Ajá. Entonces, por origen, ¿cuáles fueron los sectores que generaron un mayor dinamismo al crecimiento del producto? Ahí estuvo la industria manufacturera. En parte está influido por el crecimiento de la refinería de petróleo, que obviamente no, los oyentes recordarán que estuvo parada, digamos, claro, para mantenimiento técnica el año pasado. Pero a su vez contrarrestó este crecimiento el fin de la obra de UPM, digamos, ¿no? Que obviamente también influía mucho, ¿no? Entonces la industria manufacturera está en crecimiento. El otro sector importante es el comercio. Allí obviamente opera la demanda interna, que creció, digamos, el nivel de consumo creció, como voy a mostrar después, con un crecimiento importante de bienes importados, más que de bienes nacionales. Este es un detalle que hay que mirarlo después en el quinquenio para ver qué efecto tuvo. Pero también aumentaron todo lo que significa el alojamiento y el suministro de comida, digamos, ¿no? Porque eso tiene que ver con el mercado interno. Y después crecieron también los servicios financieros y de salud, digamos, ¿no? Los sectores que crecieron. Esos son los sectores que más crecieron y que explican ese 4,1. Pero la mayor incidencia está en estos que yo dije, ¿no? Industria, comercio, salud y actividad financiera. La construcción creció, pero creció sobre todo en vivienda y en obras viales, pero tuvo contrarrestado por el fin de la obra del ferrocarril, digamos, ¿no? Que obviamente venía influyendo mucho. Claro. Desde el lado del destino, otra vez, esto ya se ha consolidado bastante en varios informes que yo he hecho, el principal mercado es el externo, ¿no? Las exportaciones crecieron casi 12% respecto al mismo trimestre del año anterior. La inversión creció poquito, pero creció poquito, o sea, ahí también obviamente influyen lo mismo que dije para la construcción. Por un lado las obras viales que crecen, pero por otro lado el fin de la obra del ferrocarril central, digamos, ¿no? Y el consumo creció, pero también creció poquito, 1,3%, es decir, el consumo interno está de alguna manera creciendo, pero no es la polea grande de crecimiento que, repito, en este quinquenio, pero particularmente en este año donde la economía está recuperada, son las exportaciones y es el mercado externo. Entonces, todavía no están las cifras del último trimestre, pero haciendo una cierta simulación bastante razonable de acuerdo a cómo viene creciendo los últimos trimestres de los últimos años y qué relación hay entre el tercer y el cuarto trimestre,
arriesgando, pero sin supongo que cuando lo veamos, cuando salgan los datos, vamos a ver que más o menos estamos en eso. Es posible que en el año, que en el quinquenio la economía termine creciendo 6%. Ajá. Es decir, que el PBI del 2024 sea 6% superior al 2019. Quiero decirlo que si miramos los 9 meses, los 9 meses del 2024 ya son 5.3 más que el 2019, que los 9 primeros meses del 2019. Claro. O sea que hablar de un crecimiento del 6 en el quinquenio es bastante razonable, pero si no es eso, va a andar muy cercano a eso. Y acá, cuando miramos al quinquenio y no solamente el año, obviamente las exportaciones explican gran parte de ese crecimiento, crecen 18% respecto al 19, y también la inversión bruta. La inversión crece. A pesar de ese pequeño crecimiento este año, el impacto de las obras viales, el ferrocarril central, las obras en torno a la planta de UPM, hacen que también haya crecido en torno al 20% en el quinquenio. Uh-huh. Y tenemos un muy modesto crecimiento del consumo, ¿no? Va a llegar a 5% con suerte en el quinquenio, que estamos hablando de un crecimiento muy magro del consumo si lo miramos en perspectiva. Hay que recordar, ¿no? Uh-huh. Que en el 20 cayó y luego no se recuperó inmediatamente como se recuperaron las exportaciones y la inversión, o sea que la conclusión es la que hemos arribado casi toda esta trayectoria de columnas que hemos hecho, uh-huh, es de que el quinquenio es un crecimiento con desigualdad, es un crecimiento tirado por los sectores económicos más grandes, y el consumo interno, el mercado interno, además de que fue tardía su recuperación, es menor que la recuperación general. Obviamente ese consumo en los hogares, como ya hemos hablado alguna vez, es distinto según el ingreso de las personas, ¿no? Claro. O sea, es mayor la recuperación del consumo en el 20% de más ingresos y es bastante menor, casi nula, en el 20% de menores ingresos. Pero ese es otro tema que trataremos en otra columna. Lo que quiero decir es que, bueno, se consolida un quinquenio en que la economía creció y en que creció la desigualdad. Uh-huh. Ese podría ser el titular de esta columna. Quería aprovechar a hacerte una consulta, ya que tenemos la chance de estar conversando, Daniel, y es, en los últimos días ha habido ahí varios comentarios respecto al valor del dólar, ¿no? Es decir, veníamos durante muchos años hablando de un dólar estancado, ahora se movió y también hay comentarios. ¿Qué podemos extraer de esa suba? Tuve este fin de semana en la duda porque los datos de competitividad a través del tipo de cambio eran atractivos para una columna, y prometo que es la próxima. Muy bien. Como adelanto te digo, efectivamente lo que está pasando, si uno toma como base el 2019, uh-huh, hasta el primer semestre del 2024, el tipo de cambio de equilibrio, que es la comparación de cuánto vale nuestro dólar en relación a nuestros precios, comparado con Argentina, Brasil, Alemania. Bueno, nuestro tipo de cambio de equilibrio venía cayendo de manera muy relevante. Estaba, tomando como base 100 el y estaba menos de 80, digamos, ¿no? Uh-huh. O sea que efectivamente estábamos muy abajo. Bueno, hubo una recuperación importante en el segundo y tercer trimestre del 2024, o sea que efectivamente esta subida del dólar da una mayor competitividad, incluso en el caso de Argentina, prácticamente volvemos al 100, digamos, ¿no? Uh-huh. Del 2019, no así con Brasil, y con Europa estamos más parejos. O sea que el efecto inmediato de esa subida del dólar, desde el punto de vista de la competitividad, está asociado a que nuestro dólar está más competitivo, nuestro peso, perdón, claro, está más competitivo. Uh-huh. Por otro lado, hay que ver si eso va a tener efectos sobre la inflación, porque en general hay una relación muy rápida. Uh-huh. Tipo de cambio sobre inflación, y además, como dije hoy, uno de los factores de crecimiento de este tercer trimestre es el consumo de bienes importados, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que verlo, pero eso no lo podremos saber hasta que no tengamos los datos cerrados de inflación, quizás de noviembre, diciembre, enero, digamos, ¿no? Claro. O sea que puede tener ese efecto, digamos, que pasó la inversa hasta ahora, ¿no? O sea, el dólar de alguna manera había contribuido sustantivamente a la baja de la inflación,
y había habido una pérdida relevante de competitividad. Puede estar pasando ahora el fenómeno inverso, pero eso hay que analizarlo con más detalle. El hecho real es que efectivamente el tipo de cambio de equilibrio ha mejorado en estos últimos meses, según las estadísticas que pone el propio Banco Central, ¿no? Bueno, vamos a hacer producción al aire, como se dice. Te propongo, para no dejar pasar mucho tiempo, reencontrarnos el lunes que viene, si tenés posibilidades, y seguimos hablando de estos temas. ¿Te parece? El lunes 23 nos reencontramos. Perfecto. Un gran abrazo.